Ven, oh pródigo, ven sin tardar, te llama Dios. Óyele llamando, llamándote a ti. Tú que vagas errante, escucha su tierna voz. Escucha su voz de amor, de amor. Llamando por ti, perdido pródigo ven, pródigo ven, llamando por ti, perdido pródigo ven. Hermanos, buenas noches cada uno de ustedes. Espero en Dios que ustedes se sientan tan bien como me siento yo. Esta noche, hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar delante de ustedes para traer el consejo de la palabra de Dios. Y también agradezco la amabilidad que tuvieron para invitarme a predicar la palabra del Señor. Esperando, hermanos, que lo que hablemos esta noche, y si Dios nos deja vivir las próximas noches, sea de gran ayuda para nuestra vida espiritual. En la carta a los Hebreos, hermanos, tenemos el texto a discusión. En la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Les invito a que abran sus Biblias para leer la lectura, hermanos, del texto, que dice así: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hermanos, en todas las edades, en todos los tiempos, hermanos, los seres humanos confrontan problemas y dificultades, aún, hermanos, cuando queremos ser hijos de Dios. Y no es la excepción para los hermanos hebreos. Los hermanos hebreos, hermanos, están teniendo problemas en Palestina. Los hermanos hebreos, hermanos, están en el peligro de volver al judaísmo. Los hermanos hebreos, hermanos, están impresionados por la naturaleza, hermanos, de la imponente economía judía. Los ritos y tradiciones que hay entre sus hermanos de raza les están haciendo mella, hermanos, porque andan tras ellos, hermanos, para que regresen al judaísmo. Y ahí por qué entonces tenemos una advertencia, hermanos, para que nosotros también podamos ver el cuidado que deberemos tener, especialmente a aquellos que ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo dificultades, seguimos teniendo angustias, y la iglesia, hermanos, sufre. Había entonces, hermanos, de acuerdo a la Escritura, una gran necesidad de mostrar, hermanos, algo superior al judaísmo. Había la necesidad de mostrar, hermanos, que el judaísmo realmente
no era el plan a seguir para llegar a la vida eterna. Y es por esa razón que el primer capítulo de Hebreos nos habla, hermanos, y nos previene, haciéndonos ver claramente, hermanos, que la superioridad, hermanos, está en Cristo. Y que la superioridad del Evangelio que se predicó está, hermanos, en el Hijo de Dios. Es Cristo, hermanos, sobre los profetas. Es Cristo sobre los ángeles. Es Cristo, hermanos, sobre todos aquellos que predicaron el Evangelio. Y en este capítulo, hermanos, primero se muestra la dignidad del Evangelio como la revelación de Dios. Del mismo Dios, hermanos, de quien había hablado a los judíos en el Antiguo Testamento, bajo la dispensación mosaica. Siendo así, hermanos, volver atrás los hermanos hebreos sería una tragedia, porque volverían otra vez a estar esclavizados. Cristo es superior, hermanos, a Moisés. Cristo es superior a los profetas y Cristo es superior a los ángeles. Es a Cristo, hermanos, y no a ellos que el mundo del Nuevo Testamento está sujeto. Cristo fue capacitado, hermanos, para ser nuestro Salvador, tomando sobre sí nuestra naturaleza y sufrir así, hermanos, una muerte en la cruz para poder salvarnos. Tuvo que morir, y para poder morir tuvo que humillarse y hacerse hombre. Y para hacerse hombre tuvo que humillarse y nacer de mujer. Y por medio de esa muerte y por medio de esa resurrección, ha dado a la humanidad la oportunidad de ser salvos, y a los cristianos que ya han obedecido el Evangelio, la libertad de la servidumbre del diablo. Los hermanos hebreos tenían necesidad, hermanos, de oír esto. Era necesario, hermanos, hablar a los hermanos de que tuvieran cuidado con la salvación. Una salvación tan grande. Y yo le pregunto a usted esta noche, ¿qué cree usted que merecerá todo aquel que desprecie una salvación tan grande? Yo le quiero dar un minuto para que medite en su salvación. Para que medite en su salvación y para que haga un discernimiento completo examinándose a sí mismo. Para ver si no estamos fallando, hermanos. Para ver si no estamos descuidando. Para ver si no estamos despreciando una salvación tan grande. Ahora quiero invitarle que veamos algunos ejemplos de personajes y pueblos que han despreciado una salvación tan grande. Y en primer lugar le quiero hablar acerca de Adán y Eva. Para Adán y Eva, Dios era su salvación. Dios había creado, hermanos, a Adán semejante a él, santo y puro, limpio de pecado. Este hombre, hermanos, vino a ser la obra maestra de Dios. Este hombre, hermanos, vino a ser lo máximo de la creación de Dios. Este hombre, hermanos, con un cuerpo, con una mente y un espíritu que solamente conocía a su Creador.
Y aquí tenemos, hermanos, un ser humano sin contaminación. Dios, hermanos, al mirar su obra maestra, se alegra, hermanos, de haber creado a este ser. Y luego, hermanos, de la costilla de este hombre, poniéndolo a dormir profundamente, de una costilla, hermanos, vemos nosotros la belleza de aquella mujer pura, de aquella mujer limpia, de aquella mujer sana, que vino a ser la compañera de Adán. Yo quiero que vaya notando todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios va a realizar y todo lo que Dios ha realizado ya en cada uno de nosotros. Hermanos, para Dios no era suficiente solamente haber creado aquellos seres humanos. Era necesario darles un hogar. Era necesario darles un lugar donde vivieran. Era necesario darles un lugar cómodo. Era necesario darles un lugar donde ellos estuvieran apacibles y tranquilos y contentos y alegres, alabando y glorificando el nombre de su Creador. Dios, hermanos, para ello creó un paraíso. Dios especialmente, hermanos, creó un paraíso como el hogar de estos seres, donde sus hijos vivieran. Y fíjese usted, el hogar tan hermoso que Dios creó para estos seres humanos. Allí estaba la infinita compañía de Dios. Allí estaba la presencia, hermanos, de la gloria de Dios. Allí se manifestaba la poderosa voz de Dios. Y vemos nosotros, hermanos, que Dios provee para ellos en todos los aspectos. Proveyó, hermanos, para lo físico, proveyó para lo material, proveyó para lo social, proveyó para lo moral y proveyó también para lo espiritual. Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor, hermanos, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Fíjese cómo Dios, hermanos, preparó un lugar tan hermoso, donde la presencia de Dios invadía, hermanos, ese hogar. Y luego, hermanos, los trajo de allá, de donde los había creado, y viene, hermanos, y los pone en su hogar. Viene y los trae, hermanos, para que vengan a vivir en aquel hogar que Dios ha provisto. ¿No le recuerda algo a usted esto? ¿No le recuerda que cuando usted y yo nos arrepentimos y fuimos bautizados, fuimos añadidos también a la iglesia? Que el Señor nos puso en su reino, en ese reino, hermanos, que es divino, en ese reino donde están todas las bendiciones espirituales. Qué maravillas, hermanos, ha hecho Dios. Y el hombre desprecia una salvación tan grande. Ya tenían un hogar, hermanos. Pero como todo ser humano en los días que vivimos, hay que adornar la casa. Hay que comprar muebles. Hay que comprar adornos. Se busca lo mejor, hermanos, para mantener una casa cómoda, para mantener una casa acogedora. Y Dios, hermanos, proveyó para que estos seres que Él creó, para estos seres, hermanos, que
Dios les proporcionó este hogar, el Señor adornó la casa de Adán y Eva. La adornó de tal manera, hermanos, que no ha habido, ni habrá, hermanos, y solamente lo veremos en la vida eterna, un lugar que haya sido, hermanos, tan cómodo, un lugar que haya sido, hermanos, tan grande, tan hermoso, tan exuberante, tan lleno de alegría y de felicidad y de comodidad, como no ha habido otro aquí en la tierra. Y la razón, hermanos, de esto es porque Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Nomás imagínese los árboles que Dios hizo. Todos esos árboles, usted puede salir fuera de aquí y puede ir a las montañas y se deleita al ver, hermanos, tanta belleza. Pues ¿cómo estaría, hermanos, aquellos árboles que Dios creó, deliciosos a la vista, hermanos, y buenos para comer? Y Dios comienza a adornar el hogar de Adán y Eva. Y allí, hermanos, en medio de ese huerto, Dios puso, hermanos, para que el hombre comiera el árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, para que viviera eternamente. Dios ansiaba que su creación viviera para siempre, que se mantuviera limpia y pura y santa, así como Él los había creado. Pero también allí, hermanos, en medio de ese huerto, puso Dios el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios proveyó el adorno, hermanos, para este hogar. Un adorno, hermanos, que jamás casa alguna en la tierra llegará a tener. Y usted mira el techo de este hogar, un cielo, hermanos, azul. Un cielo hermoso, hermanos. Un cielo con adornos de estrellas, hermanos. Imagínense cómo se está deleitando la creación de Dios. En ese hogar, hermanos, tan hermoso, donde las estrellas adornan el cielo, hermanos, y ellos solos allí disfrutando de aquella maravilla. Miramos también, hermanos, un sol calentando y alumbrando hermosamente, hermanos, todo aquel jardín y a los que vivían allí, hermanos. Era un hogar rico, hermanos. Era un hogar, hermanos, donde por allí salía un río que regaba, hermanos, todo el huerto. No había regaderas, no teníamos que ir a la Home Depot a comprar mangueras, no teníamos que poner un sprinkle system, no teníamos que poner, hermanos, ese tipo de cosas. Dios mismo, con lo que Él había creado, hermanos, regaba, hermanos, el jardín donde vivían aquellos seres amados. ¡Qué maravilla, hermanos! Pero no solamente, hermanos, Dios se preocupó porque tuvieran una casa. No solamente se preocupó porque tuvieran un hogar. Ahora viene, hermanos, la otra parte. Allí en el jardín había obligaciones. Allí en el jardín había privilegios. Allí en el jardín, hermanos, había también prohibición. Y ahora vemos, hermanos, ahora vemos a este Dios que ha sido el creador y que ha sido el benefactor, pero que ahora se convierte, hermanos, en el que gobierna y en el que da leyes. Y por eso usted va a notar allí, hermanos, que en el centro de aquel paraíso está aquel árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán, hermanos, a pesar de su perfección, a pesar de su inocencia, a pesar de su pureza,
se le designa un trabajo que hacer allí en el jardín. Él tiene que realizar un trabajo. Hermanos, el trabajo no es malo. El trabajo no fue, hermanos, lo que echó a perder a estos seres amados. Juan capítulo 5, versículo 17. Cristo y el Padre trabajan. Así que el trabajo no es malo. El trabajo es bueno, hermanos. El trabajo es agradable. Y podríamos hablar de él, hermanos, para ayudar a la iglesia en muchos aspectos. Pero quiero concentrarme solamente en aquello que se me ha indicado hacer. El Edén o paraíso se caracterizó, hermanos, por un lugar donde se tenía que trabajar. El paraíso, hermanos, a pesar de ser perfecto, se le designó a Adán para que lo cuidara y lo mantuviera. Esto quiere decir que Dios no quiere a sus hijos inactivos. Y en ese lugar, hermanos, tan hermoso, divinamente diseñado para sus hijos, había límites que no se deberían de traspasar. Y esta es la parte, hermanos, en la cual tenemos que meditar nosotros también. Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre. Ahora vemos al Dios que se convierte en el que va a gobernar. Y ahora vemos al Dios que da leyes. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Conocemos la historia en Génesis capítulo 3. Conocemos la historia, hermanos, que a pesar de todo lo que había hecho Dios, estos seres amados, ¿qué hicieron? Descuidaron, hermanos, una salvación tan grande. ¿O no? Sí, hermanos, descuidaron una salvación tan grande. Pecaron contra Dios. Descuidaron, hermanos. Descuidaron todo lo que Dios había hecho. Y lo tuvieron en poco. Y Dios los halló culpables. Dios los halló, hermanos, llenos de pecado, y Dios dictó sentencia. Todas estas cosas, hermanos, es necesario mirarlas para ver, hermanos, que con Dios no se puede jugar. No se puede con Dios jugar, hermanos. ¿Estaremos nosotros descuidando, hermanos, una salvación tan grande? Muerte, separación. Eso fue, hermanos, eso es lo que merecían, eso es lo que merecemos nosotros, eso es lo que Dios esperaba para nosotros, eso es lo que Dios esperaba para ellos. ¿Eso es lo que Dios espera para usted y para mí? No. Dios ha provisto, hermanos, también para nosotros. Y lo veremos, hermanos, en un momento más adelante. Pero mire la situación hacia donde llegaron por haber descuidado una salvación tan grande. Capítulo 3, verso 22 de Génesis. Capítulo 3, versículo 22 de Génesis dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó. Note las palabras. Echó pues fuera al hombre
y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y fueron echados, hermanos, de aquel hogar que Dios había preparado para ellos. Y ahora déjeme decirle esto. Dios ha preparado, hermanos, una mansión para cada uno de nosotros. Pero Dios ha preparado una mansión para aquellos que no descuiden su salvación. Para aquellos que no desprecien su salvación. Hermanos, no creamos que es tan sencillo. No es simple y sencillamente, hermanos, de que hayamos venido reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recuerde bien que si Jesús es su Señor, usted tiene que estar haciendo su voluntad. Y si en algún momento descuidamos, hermanos, que Jesús es el Señor de nosotros, estamos despreciando una salvación tan grande. Y si eso está pasando en la vida de nosotros, yo le sugiero que esta noche usted reconozca. Yo le sugiero que esta noche se arrepienta. Y yo le sugiero que esta noche reaccione antes de que sea demasiado tarde. No sea que también vayamos a ser echados fuera. Hermanos, porque no necesariamente tienen que venir los ancianos a echarnos fuera de la iglesia porque hemos cometido falta. Ya Dios lo ha hecho, hermanos. Cuando nosotros fallamos, ya Dios ha hecho la separación. Ya Dios se ha separado de nosotros. Ya Dios no tiene comunión con nosotros, aunque estemos aquí, hermanos. Por eso la salvación, hermanos, es tan grande y por eso costó tanto y por eso se tiene que cuidar tanto, hermanos. Porque no se puede descuidar una salvación tan grande. Y habiendo visto, hermanos, lo que pasó con Adán y Eva, ¿no les sugiere esto a ustedes y a mí el cuidado que deberemos de tener por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros? Y con todo el amor de nuestro corazón, si usted está aquí y ha rechazado la salvación y no se ha bautizado para el perdón de sus pecados, ¿qué cree usted que es su situación? ¿Cómo considera usted que Dios lo está viendo? Yo estoy seguro que usted ora a Dios, pide a Dios, sugiere a Dios, va a Dios. ¿Sinceramente usted cree que Dios le oye? Déjeme decirle que si usted está orando a Dios para su salvación, Dios le está oyendo. Si usted está buscando su salvación, si usted está buscando venir a los pies de Cristo arrepentido o arrepentida para querer sanar su alma del pecado, créamelo sinceramente que Dios está proveyendo los medios para que usted lo haga. Fuera de ahí, tenga cuidado, porque está despreciando una salvación tan grande. Pero ahora déjeme ir al otro punto, que es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hablamos de Israel. Hablamos del pueblo escogido de Dios, hermanos. Dice allí el libro de Éxodo capítulo 19, que Dios se deleitó, hermanos, de llamar a Israel su pueblo. Y dice allí el capítulo 19 de Éxodo, hermanos, a la altura del verso 4 en adelante: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Dios, hermanos, actuando nuevamente. Dios nuevamente, hermanos, proporcionando. Dios nuevamente, encarecidamente, hermanos, buscando al hombre para que sea salvo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Dios, hermanos, escoge a Israel. Escoge a este pueblo, hermanos, como su especial tesoro. Y Dios demostró a este pueblo una salvación tan grande cuando lo sacó, hermanos, de aquella situación, hermanos, en que se encontraban esclavos en Egipto. Dios demostró una salvación tan grande para con ellos. Dios era su salvación. No había nadie más. Solamente Dios, hermanos, les podía rescatar y solamente Dios les podía salvar. Por eso vemos allí lo que dijo el versículo 4. Vosotros visteis, ustedes fueron testigos de cómo yo los saqué de la esclavitud. Cuando usted lee los 3 primeros capítulos del libro de Éxodo, se da cuenta de lo maravilloso que Dios fue, demostrando una salvación tan grande para con aquel pueblo que se encontraba esclavo en Egipto. Y están clame y llore a Dios. Y parecía que Dios no oía, hermanos. Parecía que Dios estaba sordo. Pero Dios oyó el clamor de ellos y tuvo piedad y tuvo misericordia y los sacó de la esclavitud. Y por eso les dice, ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios y ustedes vieron cómo yo los traje y los saqué. Sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Y ahora son mi pueblo. Ahora son mi pueblo escogido. Ahora son míos. Ahora son de mi pertenencia. Ahora ustedes me pertenecen a mí porque yo los he amado. Qué grande, hermanos, es la misericordia de nuestro Dios. ¿Y cómo es que Dios, hermanos, ha obrado tan grandemente? Y nosotros conocemos la historia de este pueblo, hermanos. Dios, hermanos, más adelante, miramos 10 plagas que tuvieron, hermanos, que ser llevadas a cabo para poder libertar a este pueblo, para poder sacarlo de la esclavitud, porque Faraón no lo dejaba ir. No fue fácil, hermanos, porque este pueblo también era un pueblo rebelde. Era un pueblo, hermanos, que cuando ya había salido de la esclavitud, comenzó a murmurar en contra de Moisés. ¿Para qué nos sacaste de allá, Moisés? Y encontramos, hermanos, murmuración tras murmuración. Y ya habían sido libres, ya habían salido de la esclavitud. Pero allí están, hermanos, llorando. Preferían, hermanos, mejor regresar a Egipto que ser libres, hermanos, y comer y beber lo que Dios les daba. Sin embargo, Dios, hermanos, tuvo misericordia de ellos. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice Dios, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué privilegio, hermanos, da Dios a este pueblo. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y este pueblo, hermanos, es un pueblo necio, es un pueblo insensato, es un pueblo rebelde que no comprende, que no entiende, hermanos, las maravillas que Dios ha hecho
para que Él sea su pueblo, para que ellos vengan a ser ese pueblo que deben ser ejemplo, hermanos, a todos los demás pueblos alrededor. Y allá están murmurando, hermanos, a pesar de haber sido libres. Sin embargo, hermanos, Dios desciende para salvar a este pueblo que estaba clamando. Moisés es el indicado por Dios para llevar a este pueblo, hermanos, fuera de la esclavitud. Éxodo capítulo 3, versículo 8. Éxodo capítulo 3, versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Note. Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Sacarlos de la esclavitud para llevarlos a una tierra buena y a una tierra ancha, a una tierra donde hay todo lo que ustedes pueden desear. ¿No le recuerda a usted el paraíso? Dios quiere llevarles, hermanos, a la tierra de Canaán para que vivan en esa tierra y sean grandemente bendecidos. Y Dios provee, hermanos, para este pueblo. Porque Dios era su salvación. Dios era, hermanos, su única salvación. Y fíjese bien que Dios se comprometió. Y cuando Dios se compromete, hermanos, a hacer algo, a pesar de que el hombre es necio e insensato, a pesar de que el hombre es rebelde, a pesar de que el hombre, hermanos, desprecia las cosas de Dios, Dios cuando dice una palabra la va a cumplir, aún a pesar de que el hombre sea de esa condición. Más adelante, hermanos, vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 6. Estamos hablando, hermanos, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 25, hermanos. Naturalmente que no vamos a leer todos los pasajes porque son largos, pero allí encontramos, hermanos, la exhortación a la obediencia. Ya fueron sacados, hermanos, de la esclavitud, ya los trajo por el desierto, ya vieron aquella gran salvación cuando cruzaron el Mar Rojo, y ahora los trae nuevamente, hermanos, para llevarlos al otro lado del Jordán, para que lleguen a la tierra de Canaán. Y ahora viene la exhortación a la obediencia. Usted lo puede leer ahí. Verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No desprecies una salvación tan grande. Capítulo 7, versículo 1 al 11, del mismo libro. Advertencias contra la idolatría en Canaán. Van rumbo a Canaán. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, y ahí las menciona. Verso 2. Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Advertencias. Capítulo 7, versículos 12 al 26. Bendiciones de la obediencia. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y cuando Dios promete, hermanos, Dios cumple. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 10. La buena tierra, hermanos, que han de poseer.
Capítulo 8 dice el verso 1. Cuidaráis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Capítulo 9, versículo 1 al 5, Dios promete destruir, hermanos, a las naciones que habitan en Canaán, para que ellos habiten libremente, felizmente, para que ellos estén cómodamente. Capítulo 9, versículo 1. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y Dios, hermanos, les iba a ayudar a triunfar. Vamos a ver, hermanos, qué sucede. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Muere Moisés y es necesario que el pueblo de Dios, hermanos, de acuerdo a lo que Dios ha prometido, llegue a Canaán. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Notamos nosotros el trabajo ahora, hermanos, en los hombros de Josué. Y Dios le dice a Josué, verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y este hombre, hermanos, siguió al pie de la letra las órdenes de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Capítulo 21 del mismo libro. Josué capítulo 21, versículo 43 al 45. Dios cumple su palabra. A pesar de la rebeldía del pueblo, a pesar, hermanos, de ser insensatos, a pesar de ser necios, Dios va a cumplir su palabra. Josué capítulo 21, verso 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios cumplió su palabra. Pero ahora el pueblo, hermanos. ¿Qué va a hacer, hermanos, el pueblo con una salvación tan grande? ¿Qué va a hacer el pueblo? Hermanos, en el capítulo 24 de Josué se despide de ellos. Y ahí encontramos un pasaje muy hermoso, hermanos, que ustedes siempre lo meditan. Versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así murió Josué. Jueces capítulo 1. Jueces capítulo 1. Este pueblo tiene ahora, hermanos, que echar de la tierra de Canaán a todas esas naciones gentiles que hay allí, hermanos, adúlteros e idólatras, que solamente, hermanos, están pervirtiendo esa tierra que ha sido preparada para el pueblo de Dios. ¿Y qué notamos, hermanos? Notamos nosotros que no pudieron echar a estas naciones. No cumplieron, hermanos. Jueces capítulo 1, versículo 21. Dice, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín
en Jerusalén hasta hoy. Verso 22. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos, y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y no era lo que había dicho Dios. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Desobediencia, hermanos. Verso 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas. Tampoco lo hicieron. Verso 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Y no era lo que Dios quería. No era lo que Dios les había dicho. Tampoco Zabulón, versículo 30, arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Alalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Verso 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-semes. Y el pueblo, hermanos, desobedeció a Dios. Despreciaron una salvación tan grande, hermanos. Capítulo 2 de Jueces. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. ¿Qué tal? ¿Y saben qué, hermanos? Cuando esta generación murió, las generaciones que siguieron se pusieron peores. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Descuido, hermanos, de una salvación tan grande. Y dejaron a Jehová, dice el verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Cómo creen que estaba Dios, hermano? Despreciándole. Después, hermanos, de haber hecho una salvación tan grande. ¿Por qué Dios hizo esto, hermanos? Dice el verso 22. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Verso 4 del capítulo 3. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre aquellas naciones, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. ¿Cómo la ve, hermano? Despreciando una salvación tan grande. Pero ahora vamos a nosotros, hermano. Esos eran ellos allá. Y ya vimos cómo vivieron ellos, y ya vimos, hermanos, cómo ellos vieron esta salvación y qué hicieron con ella. Y ahora vamos a los días que estamos viviendo, y según el texto, hermanos, que tenemos de consulta, allá en el libro de Hebreos, dice la Escritura, hermanos: ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande? Ya no está hablando a Adán y Eva. Ya no está hablando al pueblo de Israel. Ahora, hermanos, nos está hablando a nosotros. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que ahora, hermanos, estamos nosotros en la balanza de Dios. Hermanos, la gente sabe que vive perdida. El mundo en el cual vivimos, hermanos, solo vive para disfrutar, para gozar. Solo vive, hermanos, para sí. Poco les importa su salvación. Nada ha contribuido, hermanos, para que esta gente se pierda. Conocen las Escrituras, conocen la Biblia, pero no les importa nada. Conocen que hay un Dios, saben perfectamente bien, hermanos, que hay un juicio, saben perfectamente que hay un infierno y no les importa nada. Pero esos son ellos. Esos son aquellos que desconocen, hermanos, una gran salvación tan grande. Pero usted y yo que estamos aquí esta noche, y usted, amigo que nos visita y que está buscando entregarse al Señor, o usted que de alguna manera algo le falta y no ha podido entregarse al Señor, yo le invito para que esta noche usted considere lo que Cristo ha hecho por nosotros y que no se vaya de aquí sin haberse entregado al Señor, porque al salir de esa puerta, si un hermano o alguna hermana se va sabiendo que está despreciando una salvación tan grande, horrenda cosa es, hermanos, caer en las manos del Dios vivo. Y si usted que nos visita no se bautiza para el perdón de sus pecados, estará despreciando una salvación tan grande. Jesucristo tenía que cumplir el plan de Dios para salvar a la humanidad. Plan que se originó en la mente de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. En la mente de Dios se origina un plan para la salvación del hombre. Cuando el hombre peca, cuando el hombre cae, hermanos, Génesis capítulo 3, versículo 15, desde ahí corre ya, hermanos, la sangre de Cristo, hasta los días, hermanos, en que Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero era necesario, hermanos, una ofrenda por el pecado de la humanidad. Era necesario, hermanos, que alguien hiciera una ofrenda por el pecado de la humanidad perdida. Por lo tanto, hermanos, Dios Padre preparó cuerpo a su Hijo para que viniese y se ofrendase a sí mismo. Hebreos, hermanos, capítulo 10, versículos 5 al 9. Dice allí, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sí, hermanos, Dios preparó cuerpo para que Cristo viniera, hermanos, y se ofreciera para el perdón de pecados de toda la humanidad. Y dice la Escritura, hermanos, verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Por esa razón, hermanos, se les dice a los hermanos hebreos que tengan cuidado con su salvación, que no vayan a dar un paso atrás, porque ya Jesucristo, hermanos, ya se entregó a sí mismo, ya hizo una ofrenda para ellos, ya las cosas del judaísmo ya no les van a servir.
tengan cuidado de descuidar una salvación tan grande. Versículo 9. Y diciéndoles luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados. Note, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Juan el Bautista dijo en una ocasión, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquel cuerpo, hermanos, aquella ofrenda, desde el momento mismo, hermanos, de que el Señor comenzó su ministerio terrenal, desde ese momento se ciñó una presión sobre él. La presión de tener que ir a la cruz. La presión de tener que ser golpeado, escupido, azotado, hermanos, coronado de espinas, y todo aquello que hicieron con él. Y luego ser crucificado en aquella cruz. La ofrenda de su cuerpo hecha una vez para siempre, en la cual todo cristiano que ha obedecido el Evangelio ha sido santificado. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es lo que ha hecho Cristo, hermanos. Esto es lo que ha hecho el Hijo de Dios. Para eso dejó su gloria. Para eso dejó el cielo. Para eso dejó, hermanos, la eternidad. Para humillarse y venir a esta tierra. Para traernos una salvación tan grande. Ofreciéndose a sí mismo. Para que usted y yo ahora disfrutemos, hermanos, de las bendiciones celestiales. La sangre que Cristo derramó en la cruz. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados. Derramando el Señor Jesucristo, hermanos, su sangre en aquella cruz del Calvario, para que usted y yo ahora obtengamos eterna redención. Limpiadas, hermanos, nuestras conciencias. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12 en adelante. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fue a través de la sangre de Cristo que se derramó en aquella cruz que usted y yo hemos obtenido eterna redención. Y si usted no ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted todavía no ha recibido la bendición de obtener la eterna redención. Por lo cual le invitamos para que usted venga y se bautice, haga contacto con la sangre de Cristo y sea limpiado de sus pecados pasados y su conciencia sea limpia para que pueda servir al Dios vivo. Versículo 14 del capítulo 9 de Hebreos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nadie que no haya sido lavado con la sangre de Cristo puede servir al Dios vivo. Puede hacer todo lo que quiera, pero si la sangre de Cristo no le ha limpiado, no está sirviendo al Dios vivo. Cristo, hermano, se presentó en el cielo mismo, ahora por nosotros ante Dios, naturalmente no sin antes haberse ofrecido a sí mismo. Sacrificio vivo, hermanos, quitando de en medio el pecado. Hebreos capítulo 9, verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
Y yo quiero que la hermandad pueda ir notando todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y ahora se presenta ante Dios, hermanos, por nosotros. ¿Para qué? Versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y por eso somos libres del pecado. Por eso no somos esclavos del pecado. Por eso ya no servimos al pecado. Por eso ahora servimos a la justicia. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Cristo viene, hermanos, pero ya no viene a hacer una ofrenda por los pecados de la humanidad. Ahora Cristo viene, según el verso 28, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cristo, antes de ascender al cielo después de su resurrección, reprende a sus discípulos por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 20.